Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy vamos a platicar sobre la peste antonina. Vamos a ubicarnos por ahí del año 165 después de Cristo. Estamos en el Imperio Romano y pues del año 165 al año 180, es decir, en un periodo de 15 años, se presentó esta peste, esta pandemia que pues arrasó, como vamos a ver, arrasó con el Imperio Romano y pues obviamente también con otras regiones, pero de donde tenemos más registros es del Imperio Romano, ¿no? A esta peste se le llama la peste antonina o también se le conoce como la plaga de Galeno. Peste antonina porque se dio en este periodo, ¿no? Que fue un periodo de 100 años, donde hubo 4 o 5 emperadores romanos, muy buenos, por cierto. Se habla de una edad de oro, ¿no? Del Imperio Romano, debido a los antoninos, que fueron, como les decía, una serie de césares, de emperadores provenientes de Hispania, ¿no? O lo que es ahora, y que culmina con el gran Marco Aurelio, ese gran emperador filósofo, que precisamente le tocó esta peste y que falleció a consecuencia de ella, ¿no? También se le conoce como la plaga de Galeno porque este famoso médico, me parece que griego, pues la describió en uno de sus tratados, le tocó vivirla y ver los efectos, ¿no? Entonces nos dejó una breve descripción en uno de sus tratados sobre esta plaga. Entonces, bueno, ya sea que la llamemos la peste antonina o la plaga de Galeno, como les decía, durante este periodo de 15 años azotó al Imperio Romano. Se cree que esta peste fue llevada por las tropas romanas, por los legionarios, que regresaban de una guerra contra el Imperio de los Partos, ahí por la región de Mesopotamia. Entonces brota la peste y los legionarios que venían de regreso después de concluida esta guerra contra los partos, pues llevan la peste al Imperio Romano y bueno, ahí se propaga, ¿no? Ahí encuentra pasto, ¿no? Pasto, ¿no? Para extenderse, ¿no? Según un historiador romano, Dion Casio, él menciona que en ocasiones se presentaban hasta 2000 muertes por día en la ciudad de Roma, ¿no? Imagínate la pandemia del COVID-19 y luego aquí en México a veces el reporte habla de 900 o 1000 personas muertas en un país de 126 millones. Pues ahora imagínense en la ciudad de Roma de ese entonces que hubiera unas 2000 muertes por día, bueno, pues era algo francamente catastrófico. Obviamente esta peste se propagó por el Imperio Romano, pero también afectó a las regiones y a las tribus alrededor del Imperio Romano, ¿no? Es decir, un poco en África y pues, en Europa, ¿no? La Germania, ¿no? Aquellas partes que el Imperio Romano no controlaba, ¿no? Como les mencionaba, este famoso doctor Galeno fue llamado por los césares, que eran Marco Aurelio y su coemperador, o sea, con quien compartía el puesto, que era Lucio Vero, el cual Lucio Vero murió y después Marco Aurelio, bueno, pues lo llamaron a Roma para que les ayudara a entender, ¿no? A buscar alguna cura. Obviamente, pues los conocimientos médicos de esa época, pues no permitían hacer gran cosa contra una peste. Sin embargo, bueno, Galeno, este doctor griego, se fue a Roma, vio, ¿no? Con sus propios ojos la pandemia y en uno de sus tratados, el Methodus Medendi, la plaga, ¿no? Y bueno, cito textual, describe la plaga como grande y de larga duración y menciona síntomas como la fiebre, la diarrea y la inflamación de la faringe, así como una erupción en la piel, a veces seca y purulenta,
que en ocasiones aparece en el 9º día de la enfermedad. Es lo que nos dice Galeno. Obviamente, pues estamos hablando, ¿no?, del año 165 al 180 después de Cristo, o sea, hace casi 2000 años, y bueno, 1900 años, y bueno, con la poca información que se tiene, estudiosos actuales creen que se trató de una epidemia de viruela, una enfermedad que para nosotros ya muchas personas ya ni la conocen. Bueno, pues fue una epidemia de viruela la que se desató, y pues todo parece indicar que la población de ese entonces no había tenido una exposición previa a esta enfermedad, y por lo tanto pues no tenían inmunidad, y pues por lo tanto hubo tantos muertos, ¿no? Si ahí fue cuando se originó la viruela, pero bueno, no había tenido oportunidad de desencadenarse como una pandemia, pues eso explica por qué morían hasta 2000 personas en Roma, ¿no?, diarias. Y pues obviamente fueron ahí 15 años de pandemia que devastaron al Imperio Romano, y bueno, con el tiempo la población europea iría generando la inmunidad necesaria hasta que pues ya la viruela no fuera una enfermedad tan mortífera. Pero pues luego veremos que cuando los europeos llegan a América y traen la viruela a los habitantes del continente americano, que tampoco una exposición previa a esta enfermedad, bueno, pues por eso los devastó. Esta enfermedad, obviamente, aparte de las muertes que provocó cambios muy fuertes en el Imperio Romano, como lo haría la peste negra más adelante en la Edad Media. Afectó a los romanos y también a las tribus que estaban en los márgenes, ¿no?, del Imperio Romano. Ya había presiones por parte de tribus bárbaras que trataban de empujar las fronteras del Imperio Romano o de introducirse al Imperio Romano, y pues con esta epidemia pues no solo la población civil de Roma se vio afectada, sino también el ejército. Eso influyó en que el Imperio Romano se debilitara mucho, ¿no? Marco Aurelio precisamente estuvo los últimos años de su vida pues reclutando hombres de donde pudiese del Imperio Romano para reforzar las legiones y poder hacer frente a estas invasiones bárbaras que amenazaban, ¿no?, las fronteras de el Imperio Romano, ¿no? Los estudiosos, ¿no?, en base a las crónicas de la época, han llegado a estimar que la peste antonina tuvo una mortalidad de entre el 7 y el 10% de la población del imperio. Es decir, que calculan que murieron entre unos 3 millones y 5 millones de personas producto de esta epidemia. Si lo comparamos ahora con el COVID, ¿no?, que ahorita estamos 18 de marzo del 2021, creo que a nivel mundial debemos andar por los 2 millones y fracción de muertes en un mundo, 2 millones de seres humanos. Ahora imagínense en el Imperio Romano, que quizás tendría unos 50 millones de habitantes, pues la muerte de 3 a 5 millones pues fue algo catastrófico, ¿no? Ya para concluir, y pues es un hecho, pues no diría que curioso, pero sí simpático, ¿no? Pues como la medicina no tenía una respuesta, ¿no?, todavía no se desarrollaba la ciencia, pues los romanos lo primero y lo único que pensaron es que pues habían hecho algo mal y que los dioses lo castigando, ¿no? Pues digo, no podían encontrar otra explicación, ¿no? Esto llevó a que durante la pandemia se recurriera, ¿no?, a los ritos tradicionales para adorar a los dioses del panteón romano, muchos de los cuales ya pues, estaban medio oxidados, olvidados, pero pues, cuando ves que todo el mundo se está muriendo, pues entonces todo el mundo se vuelve muy religioso, ¿no? También, y como ha ocurrido en muchas épocas y también ocurre ahora, algunos le echaron la culpa a los cristianos, que eran un grupo
una religión que no encajaba en el Imperio Romano en ese entonces, más adelante sí lo haría. Se les veía, ¿no?, como algo ajeno, ¿no?, personas que no creían en los dioses romanos y seguían esta religión extraña y nueva, ¿no?, que era el cristianismo. Y pues entonces también se volvió un buen chivo de esta peste, ¿no?, que tantas muertes provocaba, ¿no? Entonces pues fue el pretexto para perseguirlos y atacarlos, ¿no?, como ha ocurrido más adelante, por ejemplo, en la Edad Media con los judíos. Y al igual que ahora, 2000 años después, este sentimiento de frustración, de desesperación, porque pues la gente no entendía por qué se morían y el adorar a sus dioses pues tampoco les ayudaba, pues generó un contexto en el cual surgían muchos charlatanes e impostores que vendían amuletos para protegerse de la peste, o que animaban a la plebe, a la gente, a rebelarse contra el poder establecido. Algo muy similar a lo que ha ocurrido en todas las pandemias a lo largo de la humanidad, y de alguna forma también similar a lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia del COVID y todas las teorías de conspiración. Ya nada más para terminar, se tienen registros de un charlatán muy famoso en esa época, un profeta oriental de nombre Alejandro, que las crónicas mencionan que se hizo millonario, o bueno, por lo menos se hizo muy rico, vendiendo unos oráculos que supuestamente protegían a los moradores de la casa contra la peste, ¿no? Entonces él vendía estos oráculos y les prometía protección. Y bueno, pues obviamente ya sabemos que los oráculos no sean o los virus, pero pues aprovechándose del miedo de la gente, tal Alejandro, un profeta oriental, pues se hizo millonario, ¿no? Similar a lo que pasa ahora. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol. En la narración, el guión y la producción, Ramón Matos Pérez. Y nos vemos hasta la próxima.